Si yo estoy dada de alta en el IMSS y las semanas en el IMSS están contando. Así es, sí. ¿Sale? Se interrumpen. O sea, con el contrato que te están dando están interrumpidas, ¿sí? Entonces tú dices, está bien padre porque ahorita me dan todos mis derechos, me dan todo lo que me corresponde y ahorita pues te cae de perlas por decir, pero al pasar de los años vas a decir, oye, no tengo o no he generado esa antigüedad porque se está interrumpiendo. Sí, claro, se está interrumpiendo esa antigüedad. Hola amigos y amigas, somos Adriana Quiroz e Ivonne Castro y te invitamos a escuchar Mujeres de Ley, un espacio creado para ti donde podrás conocer temas legales de interés común que se pudieran presentar en cualquier etapa de tu vida. Y que sin ser abogada, abogado o experto en el tema, puedas entender y conocer. Además, cada mes tendremos un invitado o invitada especializado en algún tema para compartirnos toda su experiencia. Hoy presentamos Outsourcing. Hola amigos y amigas de Mujeres de Ley, nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando en un episodio más. El día de hoy vamos a estar platicando de qué es el outsourcing y todo lo que está pasando actualmente respecto a este tema. ¿Adriana? Pues sí, muy contenta de estar aquí otra vez. Esperemos que se queden con nosotros todo el episodio. Va a estar muy interesante hablando del outsourcing, de cómo se está afectando o cómo se considera que se puede afectar a los trabajadores o a los empresarios. Denos su punto de vista. Por lo tanto, denos su punto de vista, no se les olvide hacer sus comentarios, de aquí podemos construir muchas cosas y si saben de alguien que este tema le pueda beneficiar o tengan curiosidad o quiera aprender un poquito más, mándenles la liga y recuerden, denos sus like, para nosotros es bien importante saber y tener en cuenta sus comentarios, sus opiniones. Bueno, primero, ¿qué es el outsourcing, Ivonne? El outsourcing es la subcontratación de servicios y obras especializadas, ¿sí? El outsourcing es una figura que se ha empleado ya en otros países y que de alguna manera llegó a México desde el 2002, que fue cuando se integró este concepto a la Ley Federal del Trabajo. En noviembre del 2020, el presidente pues hace llegar su iniciativa al Congreso de la Unión, donde pretende modificar la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del ISR, la Ley del IVA. Y pues vamos a platicar aquí de en qué consisten esas reformas y que ustedes nos den su opinión si consideran que es una iniciativa que ayuda o apoya a los empleados o por otro lado que tanto puede perjudicar a los empresarios. Entonces, con esta reforma lo que se busca es, digamos, precisar las reglas y las normas bajo el cual las empresas pueden contratar en el esquema del outsourcing o de la subcontratación. Claro, porque definitivamente aquí hay algo innegable. A final de cuentas, las empresas cuando trabajan bajo el esquema de outsourcing incrementan sus utilidades, disminuyen los costos de operar la empresa. Entonces, eso definitivamente, los gastos, eso definitivamente no se puede negar, ¿no? Pero a final de cuentas, beneficia, afecta, entonces, bueno, pues vamos a seguir investigando. Y recuerden ustedes que los derechos laborales, pues tenemos la licencia por maternidad, ¿verdad? Que es bien importante para las que somos mujeres. Que incluso ya hay empresas o hay países donde les dan licencia de paternidad a los papás. Exacto. Entonces tenemos ese derecho, el derecho a lo que es la vivienda, al retiro, o sea, la jubilación, las utilidades. Entonces todos estos derechos de alguna manera con el outsourcing se pretende o se considera que se está afectando o se afecta a los trabajadores y por eso es que se determinó presentar esta iniciativa. Esa es la creencia general. Pero pues también sabemos que por ahí hay temas de mayor interés, por así decirlo, por parte del gobierno federal que, bueno, a final de cuentas recaen en vamos a recaudar más, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir investigando. Habrá quien le afecte, habrá quien no, pero vamos a seguir desmenuzando este tema. Entonces, primeramente, bueno, lo que se buscó es reformar la Ley Federal del Trabajo en 3 conceptos básicos. Los 3 conceptos principales que se pretenden modificar en la Ley Federal del Trabajo, pues son la subcontratación de personal, que es prácticamente el outsourcing, los servicios especializados, o sea, de qué manera se van a poder contratar esos servicios y bajo qué esquemas, y lo que son las actividades de las agencias de colocación. Prácticamente en eso consiste la reforma inicialmente a la Ley Federal del Trabajo. Sobre esas 3 áreas se va a enfocar, ¿verdad? Sí. Ok. De estos conceptos, Ivonne, por ejemplo, la subcontratación de personal, o sea, ¿en qué consiste? En que una empresa o incluso puede ser una persona física, ¿verdad? Puede ser persona física o moral, que contraten a alguien más
y que bajo ese esquema entonces diluyen estas responsabilidades porque entonces a lo mejor te contrato por cierto tiempo y eso pues mejor te contrato por honorarios y ya no te doy todos los derechos que se supone que debes de tener. Claro, no creas antigüedad, no tienes derechos. Sí, exacto. Entonces pues es parte de la subcontratación, o sea, lo que se busca es evitar que haya esa como, o sea, donde se puedan... Generación como, de derechos. Así es, o sea, que no se diluyan, ¿verdad? Estas obligaciones. Entonces, eso es en el primer concepto. En el otro concepto, por ejemplo, de los servicios especializados, ¿qué quiere decir? Que una persona física o moral, de alguna manera, en su objeto, o sea, cuando se constituye una empresa, tienes el objeto social y tienes 10 o 15 actividades a las que te puedes desarrollar, ¿no? Oye, Adriana, pero a ver, explícame tantito qué es objeto social, Maíta. El objeto social, digamos que es lo substancial o la médula de la empresa, ¿no? O sea, lo si que tú se supone para lo que naciste como empresa. Para lo que creaste la empresa. Ya. Entonces, en ese sentido, tú no vas a poder hacer subcontratación si se refiere a actividades que están dentro de tu objeto social. Entonces, por ejemplo, tú como empresario dices, oye, mi objeto social puede ser que yo voy a, no sé, voy a vender X producto, pero no me dedico a la limpieza. Entonces, sí puedes contratar, y de hecho se da mucho la subcontratación con empresas de limpieza que van y hacen el aseo en las instalaciones. Pues yo creo que es de lo más popular, ¿no? Sí, o sea, eso es como que lo más común, ¿no? Sí, es de las cosas más comunes. Entonces, si no está en tu objeto, pues no vas a tener problema y lo puedes subcontratar. Pero si en tu objeto sí tuviste esa actividad, ahí ya no vas a poder subcontratar. Entonces, por ejemplo, hay empresas que también se da mucho que pasan la nómina, por decir. Entonces, subcontratan a alguien que se va a encargar de todo lo administrativo, de todo lo que es la nómina, los pagos, las licencias, todo lo que implica. Entonces, si tú como empresa al constituirte dijiste que ibas a hacer X actividad, pues se entiende que vas a tener empleados y se entiende que vas a tener un servicio de nómina. Entonces ya no lo vas a poder subcontratar, salvo que tengas, ahora te vas a tener que dar de alta en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y además pasar tu listado de trabajadores y digamos que los requisitos así muy específicos para esa subcontratación. ¿Qué pasa si no lo haces de esa manera? Entonces va a haber multas mucho más altas y va a haber sanciones. O sea, estaba leyendo que son multas hasta de 20 millones de pesos. Sí, o sea, son multas bien altas. O sea, no estamos hablando de peras ni de chicles. Sí, no. O sea, de hecho la iniciativa, pues por eso de alguna manera los empresarios también brincaron. Se alborotó, ¿verdad? Todo el huacal, por así decirlo, perdón. Entonces, porque bueno, entonces de las reformas tenemos esas dos, y la otra es las agencias de colocación. Es correcto. En las agencias de colocación a lo mejor también habemos más personas que estamos más familiarizadas con ese concepto. En algún momento a lo mejor buscas un empleo y es a través de una agencia de colocación. Y las agencias de colocación, los servicios que dan a las empresas que los contratan, bueno, pues es el reclutamiento, la selección, pueden ser exámenes psicométricos, pueden ser exámenes, incluso te mandan a laboratorios exámenes médicos y demás. Todo esto está autorizado. Aquí el problema es cuando la empresa de colocación se vuelve el patrón. Ahí es donde tenemos un detalle. Entonces ahí es donde entra como, pues no quiero usar la palabra debate. ¿Tú qué palabra usarías, Adriana? Sí, pues de alguna manera, pues es la polémica, ¿verdad? Es la polémica, exacto. Tienes la agencia de colocación, entonces muchas empresas lo que hacían es que le trasladaban a esa agencia de colocación las responsabilidades del patrón. Y entonces la agencia te contrataba a lo mejor por un sueldo menor, por honorarios, sin prestaciones, o incluso peor, o sea, contratos te contratan, finitos. No sé, te liquidan en octubre y luego en febrero te vuelven a contratar, con tal de no darte aguinaldo o etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos tres conceptos son los que regula la reforma a la Ley Federal del Trabajo, o sea, lo que es la subcontratación, los servicios especializados y la relación con las agencias de colocación. Déjame te platico que, de hecho, en la actualidad yo soy empleada por outsourcing. Y ahorita esta ley o esta iniciativa de reforma de ley me despierta demasiadas inquietudes porque, por ejemplo, yo soy outsourcing y trabajo en una empresa que no está establecida en México, entonces el outsourcing es la única vía para que puedan tener empleados en México, pero a final de cuentas es súper buena empresa. Me dan todas mis prestaciones, me dan gastos médicos mayores, me dan mi seguro social, tengo mis vacaciones, nada más que hay un detalle. Mis contratos se renuevan cada 3 meses, ¿sale? Entonces estoy de acuerdo, probablemente no genero antigüedad, pero a final de cuentas, cada que se liquida o cada que llega la vigencia del contrato de los 3 meses, a mí me liquidan tanto vacaciones
como, ¿cómo se llama eso? El fondo de ahorro. Y cualquier otra prestación que genere algo a los 3 meses, imagínate que en lugar de que me paguen... Sí, de que se haga un acumulado. Se hace un acumulado. ¿verdad? Ajá, en lugar de que me den mi sueldo normal de 5 pesos, me llegan 8. Y luego vuelven a empezar los 3 meses y así nos vamos yendo. Pero yo tengo la duda, o sea, por ejemplo, si yo estoy recibiendo todos mis beneficios y parte de lo que estamos discutiendo es, vas a dejar, a lo mejor no tienes beneficios y queremos que se te respeten, pero pues a mí se me respetan en cierta forma, salvo la antigüedad. Pues sí, pero ahí ya tienes un derecho que está vulnerado. O sea, de alguna manera te están afectando la antigüedad. Y a lo mejor hay otros que les afectan el aguinaldo porque digamos, les terminan el contrato en octubre y los recontratan en febrero. Entonces ya no tienen el derecho a aguinaldo. Entonces, eso es lo que busca la iniciativa, tratar de proteger al trabajador y que tengas tus derechos como debiera ser, ¿no? O sea, decir, aquí en este caso, por ejemplo, tú a lo mejor ahorita no lo ves con esa importancia, pero al pasar de 20 años o de X tiempo que digas, oye, ya me quiero jubilar, pues resulta que no has establecido los años para la jubilación porque te han estado recontratando cada tres meses. Ah, a ver, permíteme. Los años para la jubilación ok, a ver, permíteme. O sea, tienen que ser continuos. Si yo estoy dada de alta en el IMSS y las semanas en el IMSS están contando. Así es. Sí. ¿Sale? Se interrumpen. O sea, con el contrato que te están dando están interrumpidas. ¿Sí? Entonces tú dices, está bien padre porque ahorita me dan todos mis derechos, me dan todo lo que me corresponde y ahorita pues te cae de perlas por decir, pero al pasar de los años vas a decir, oye, no tengo o no he generado esa antigüedad porque se está interrumpiendo. Sí, claro, se está interrumpiendo esa antigüedad. Tiene que ser continuo con el patrón. Entonces, parte de la reforma, o sea, lo que tenemos que revisar con esta reforma o de alguna manera, ¿qué es lo que a nosotros nos pudiera importar por ser contratados outsourcing? Son los derechos que mencionamos al inicio del programa, o sea, es decir, que te estén respetando todos los derechos laborales. ¿Cuáles son tus derechos laborales? La vivienda, tu licencia maternidad, tu jubilación, tus vacaciones, o sea, que tengas todos. Con uno que estén interrumpiendo a raíz del outsourcing, porque puede ser incluso el sueldo, que a lo mejor te reportan con un menor sueldo, y eso implica que tus prestaciones son menores. Imagínate, por ejemplo, que tú estás aportando para tu fondo de vivienda en base a un sueldo y estás reportada con un sueldo menor, pues el concepto de tu fondo es menor, ¿verdad? Bueno, pero por ejemplo, ahí sí yo sé que estoy reportada con lo que debe ser, ¿sale? Sí. Pero por ejemplo, si yo quisiera saber... Porque, por ejemplo, mi seguro de gastos médicos mayores. Mi seguro de gastos médicos mayores no se interrumpe cada 3 meses. Ese va de corrido durante todo el año. Pero en realidad, deberías de estar con Seguridad Social de México. Ah, no, claro, no, estoy inscrita en el IMSS. Estás inscrita pero entonces, en el por IMSS. ejemplo, ahorita la duda que yo tengo y tengo que revisar, y a lo mejor tú me puedes orientar por dónde revisar, es... Por ejemplo, yo sé que estoy registrada en el IMSS y yo sé que con lo que me registraron es lo correcto, con lo que debo estar registrada. Pero ¿a poco la empresa se avienta el tiro de darme de alta y de baja cada 3 meses? Claro, por eso es que se está buscando por eso los empresarios se pusieron así, porque han buscado esos mecanismos de sacarle la vuelta a lo que es lo legal, o al menos lo que contempla la Ley Federal del Trabajo, y ahorita con esta iniciativa pues les dijeron como ya basta, ¿verdad? Y entonces con esta iniciativa lo que se está pretendiendo es la responsabilidad solidaria entre los involucrados, o sea, el que contrata y el que subcontrata, que ahí ya los hace responsables a los dos, las sanciones muchísimo más altas, que incluso, les digo, se puede considerar delincuencia organizada y puedes irte a la cárcel si estás incumpliendo con alguna de las obligaciones que debes de cumplir como trabajador, con las obligaciones legales, ¿verdad? Las sanciones, o sea, el hecho de que te estén poniendo la obligación de irte a establecer en un padrón de la Secretaría, pues imagínate, tienes que cumplir los requisitos que te pide la Secretaría y si no estás en el padrón, entonces no puedes dar servicios de outsourcing. ¿Sí? Wow, no sabía. Entonces la iniciativa es muchísimo más dura, sí, porque se está evitando esos recovecos que se encontraron para poder evadir o decir, pues ya no pago lo que corresponde de ISR, o a lo mejor ya no voy a pagar lo que correspondía del IVA. Oye, pues yo estaba bien tranquila, la verdad es que no había pensado esa pequeña parte, ¿verdad? Y afecta a muchos, sobre todo incluso a muchos jóvenes, porque con estos nuevos esquemas, pues los jóvenes dicen, oye, me van a contratar, me pagan a lo mejor, no sé, 15,000 pesos,
ay, pues me los van a dar me todos los van a dar en efectivo, libres. bien padre, así me quedo, está súper bien, pero realmente si tuvieras todas tus aportaciones laborales, a lo mejor en vez de los 15,000 tendrías que estar recibiendo 25,000, porque tendrías a lo mejor esos 10,000 pesos que están destinados a tus diferentes... En el seguro, el fondo de ahorro, el retiro, todo. Seguridad social, vivienda, Afore, maternidad, claro. exactamente. Entonces, tu sueldo de 15,000, pues tendría que ser de 25,000, ¿verdad? Pero dices, ay, pues yo recibo los 15, pues está bien padre. Háganle como quieran. Pero te va a dar la edad en algún momento y vas a decir, híjole, volteas para atrás y pues ya no tuviste ningún derecho para jubilarte, o estás embarazada y pues hazle como quieras y a ver en dónde vas a tener a tu bebé, y no te cubren eso, entonces, o te incluso peor, que te pueden quitar y ya cuando regreses, te vuelvo a contratar, ¿verdad? Entonces, ese es el impacto. Por eso también hay quien dice que se abarata el trabajo. Esa es la razón. Entonces. Bueno, recibo 15,000 pesos y estoy a gusto y cubro mis gastos y mis diversiones, mi ocio, etcétera. Pero se abarata por lo que dejas de recibir que no estás considerando, no porque tu trabajo esté barato. Exactamente. Ya. Entonces, porque dices, si recibieras todos tus derechos, pues tu sueldo no sería de 15, sería a lo mejor de 25, ¿verdad? Y esa esa importancia. Bueno, pues continuamos revisando los puntos para aclarar más cosas. Otra ley que se modifica o que se pretendió modificar es la ley del impuesto sobre la renta. En la ley del impuesto sobre la renta necesitamos hay algunos requisitos que se están estableciendo para que se pueda deducir el ISR, y estos requisitos son la autorización vigente de la Secretaría del Trabajo, los comprobantes fiscales por concepto de salarios, el recibo de pago del banco por la declaración de retenciones y el pago de cuotas del Seguro Social y del Infonavit. Solo si presentas estos requisitos o que los tenga la empresa principal, que lo obtenga del contratista, es como vas a poder deducir el ISR. Si no lo tienes, pues ya no se va a permitir la deducción. Entonces también en esa reforma se pretendió o se homologó, digamos, se hizo igual, que no se dedujeran ese impuesto en lo que se estaba estableciendo en el Código Fiscal. Por otro lado, tenemos la ley del IVA. Aquí lo que se está buscando es poder diferenciar lo que es la subcontratación regular de la prestación de servicios. Aquí es bien importante tener esa distinción bien clara. Y también cuando se presenta esta iniciativa, se definen y se determinan los plazos en los que pueden entrar las diferentes vigencias para poder enforzar todos los puntos que hemos aquí estado discutiendo. Entonces, porque fíjate, ahí se tiene que diferenciar lo que es la prestación de servicios que todos conocemos con la subcontratación. O sea, no toda la prestación de servicios se puede entender como subcontratación, ¿verdad? Y en la vigencia, lo que decía Sibón, bien importante, o sea, la vigencia trae, en algunas partes entra, digamos, algunos conceptos van a entrar en vigor al día siguiente, en otros les dan una temporalidad de 6 meses, en otra de 4 meses. Entonces, dependiendo de lo que se vaya aprobando, es como se estableció esta vigencia. Y pues sí, definitivamente ese tema da mucho de qué hablar. Este tema es ahorita, en estos días, polémico. Hay muchas cosas que decidir, hay mucha inquietud a lo mejor especialmente entre la gente que está bajo este esquema, pero pues qué mejor que informarse, que leer, que ver a mujeres de ley, porque acuérdense, personas prevenidas valen por 2. Entonces es importante estar bien informados al respecto. Adriana, ¿algo que nos quieras agregar? No, incluso cuando se presenta la iniciativa por parte del presidente, pues causó así como que mucha polémica, sobre todo en los empresarios, no tanto en los trabajadores, que se llegó a la determinación incluso de hacer una mesa con ellos para que hubiera un acuerdo previo a la aprobación de la iniciativa, ¿verdad? Y con ellos se estableció decir, bueno, qué sí se puede quedar, qué no se puede quedar, o sea, escuchar los puntos de vista, porque sí hay empresarios que cumplen con sus obligaciones, como también hay otros que han creado empresas fantasma o que incluso se utilizan las empresas para otro tipo de conceptos ilegales, y con eso es que se buscó llegar a este acuerdo y poder realmente que esté regulado, o sea, tener reglas específicas para las acciones del outsourcing. De hecho, fuera de cámara platicábamos algo así de que a las empresas se les va a dar oportunidad incluso de pagar a los empleados hasta 3 meses de utilidades, ¿no? Sí. En lugar de pagar sobre 12 acuerdos, meses, sí, darles 3, entonces ahí es donde uno cae en la polémica y en la pregunta, bueno, ¿esto realmente es en beneficio de quién? ¿Del empresario, del empleado? Por eso es que son bien importantes sus opiniones, escríbanos, compártanos.
Háganos saber sus comentarios y bueno, pues cualquier cosa ya saben que aquí está Mujeres de Ley, estamos para apoyarlos, leemos todas sus inquietudes, muchísimas gracias por sus mensajes y bueno, pues los esperamos en el siguiente episodio. Acuérdense, personas prevenidas valen por 2. Gracias.